Oración. Aquí vamos a tocar algunos puntos muy importantes. Vamos a sacar son 5 puntos muy importantes que necesitamos saber. ¿Qué es la verdadera oración? Punto número 1, todos lo conocemos, todos sabemos esa cita que se encuentra en el libro Camino a Cristo. Hablar con Dios con un amigo. Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle la oración. No baja Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Hablar con Dios como un amigo. Cuando tienes un amigo de confianza, ¿qué haces? Hablas con Él con confianza. Te acercas a Él y le empiezas a contar, hermano, amigo, me está pasando esto. Ahora, es donde pasamos en el siguiente punto, conversación con Dios. Punto número 2, conversación con Dios. ¿Qué es conversación con Dios? Es si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el debido agradecimiento y la alabanza, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Ahora, cuando tenemos a Jesús como amigo, conversamos con Él. Cuando empezamos a conversar con Él, le empezamos a platicar. Es cuando un cristiano no se da cuenta que lleva ya media hora, 1 hora o 25 minutos hablando con Dios en medio de la oración, porque se convierte en una conversación. ¿Sí me explico? Hacer amigo, la oración es como un amigo, a platicar con Dios, conversación. El siguiente punto nos lleva la llave en la mano de la fe. La llave en la mano de la fe. ¿Qué significa eso? Elena G. de White, en página 95, en el mismo libro, Camino a Cristo, en el mismo libro, dice lo siguiente: las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque ellos se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del sendero recto. Este me hace recordar una historia de Pedro. Cuando estaba caminando arriba del agua, ¿qué es lo que pasó? Dejó de mirar a Jesús. Dejó de mirar a Jesús y se empezó a hundir. Poco a poco es cuando dijo: Señor, sálvame. La llave en la mano de la fe, en la oración. Son algunos puntos como cristianos necesitamos saber qué es la verdadera oración. Y nos lleva, es el alma de la religión. ¿Qué quiere decir eso? Encontramos el significado de esta palabra en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 152. Dice lo siguiente: no descuides la oración secreta, porque es el alma de la religión. Con oración ferviente y sincera, solicita pureza para vuestra alma. Si te descuidas de la oración secreta, te desvías completamente y tu alma se irá decayendo y no te das cuenta. Por eso es necesario saber qué es la verdadera oración. Nos mantiene vivo la oración. El siguiente punto, el aliento del alma. Obreros Evangélicos, página 268, dice lo siguiente: la oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia. Y conservar, sin embargo, la salud del alma, la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente divina, fuente de la vida, y fortaleza los tendones
los músculos de la experiencia religiosa. ¿Ven cuán importante es la oración? Nos mantiene firmes adentro de la iglesia. Nos mantiene que nuestra religión o con nuestras creencias permanezcamos dentro de ellas. Porque si pierdes el aliento del alma, que es el espiritual, te vas a ir hundiendo. El cristiano se va a ir hundiendo, se va a ir hundiendo. Y ya cuando se da cuenta, ya lo ha perdido todo. Ya no es igual como el primer amor. Tal vez nos surge alguna pregunta. ¿Por qué cosas orar? ¿O qué es lo que le puedo pedir al Señor? ¿Qué es lo que le puedo pedir al Señor? Antes, en San Lucas, capítulo 11, nos dice lo siguiente. Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ya sabemos qué es la verdadera oración. Ahora uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí queremos aprender a orar? Porque a veces le pedimos cosas o a veces oramos, pero no hay resultado. ¿Pero por qué será? En 1 de Juan 5:14, nueva versión internacional, nos dice lo siguiente: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Punto número 1 es pedir cualquier cosa que Él ha prometido. ¿Qué es lo que ha prometido? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirán. Esto nos lleva a pedir el Espíritu Santo. Piden el Espíritu Santo. Cáense de rodillas y lo obtendrán. Parte espiritual. Y también el siguiente punto es por nuestras propias necesidades. Mientras que estemos vivos aquí en esta tierra viviendo, es necesario que hablemos a Dios, expliquemos cuáles son nuestras necesidades. Punto número 3, por la causa de Dios. Son los múltiples intereses de la causa nos dan aliento para reflexionar e inspirar nuestras oraciones. Por el Espíritu Santo. Se necesita ahora mucha oración. La dispensación en la cual vivimos debe ser para los que lo soliciten. La dispensación del Espíritu Santo, pedid su bendición. Es tiempo que seamos más ardientes en vuestra devoción. El Señor espera que se lo pidamos. El Señor espera. Te espera a ti y me está esperando para caerme de rodillas. Señor, necesito de tu ayuda. Señor, yo no puedo solo. Señor, quiero que estés a mi lado todos los días. Quiero vivir contigo como Enoc. Enoc caminó con Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Son experiencias. Ahora, mis queridos hermanos, ¿alguien ha visto el fruto de la oración? Al ver estos puntos, ahora podemos reflexionar el por qué el Señor no ha contestado mi oración. Tal vez no le hemos pedido conforme a las promesas de que Él nos dio. ¿Qué es lo que debemos pedirle al Señor? Por poder y sabiduría.
El Ministerio de Curación, página 412, dice lo siguiente: cuando pidáis a Dios que os ayude, honrad a vuestro Salvador creyendo que recibís su bendición. Todo poder y toda sabiduría está en nuestra disposición. No tenemos más que pedir. Cuando confías en lo que pides, lo recibes. Está a nuestra disposición. Primeros Escritos define también lo siguiente, página 87 dice: debemos buscar sabiduría de lo alto para poder subsistir en este día de errores y engaños. ¿Qué tipo de sabiduría? En primer lugar, necesitamos saber que lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es temor a Jehová o temor a Dios. Y Apocalipsis nos dice que el temor es reverencia ante Dios, delante de Dios. ¿Y cómo podemos guardar la reverencia? Vivir en forma correcta. Cada vez que vayas aprendiendo de las palabras de Dios o de lo que vayas aprendiendo de la Biblia, Señor, ya conocí este punto. Ahora necesito de tu ayuda. Yo no puedo solo. Otro punto, por comprensión de la palabra. ¿Se dan cuenta cómo va bien ordenado, bien cómo se van conectando todo esto? Pedid la sabiduría. El principio de la sabiduría es temor a Dios, y temor a Dios es reverencia ante Dios. Y para poder hacer eso, conforme vayas estudiando la Biblia, encuentras puntos muy importantes. Señor, ayúdame a hacerlo. El conflicto de los siglos, página 512, dice lo siguiente: nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Y para que entendamos cuál importante es orar y pedirle al Señor para comprender su palabra, dice lo siguiente: Satanás es muy hábil para citar las Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Es muy inteligente en interpretar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús estaba 40 días de oración y ayuno, ¿qué es lo que le pasó? Porque escrito está, mandará a sus ángeles. Y porque escrito está, él también cita. Pero entonces, si nosotros no le pedimos a Dios para comprender su palabra, cuando el tentador o Satanás nos quiere tentar, no podemos responder como Cristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No podemos responderle: escrito está, por ejemplo, escrito está, no cometerás adulterio. Escrito está, honra a tu padre y a tu madre. No debo dejar de honrar a mi padre, a cuidarlo. Otro punto, ¿qué es lo que debemos pedir en oración? Por comprensión de estos tiempos. Mensajes selectos define este punto lo siguiente. Tomo 2, página 462. Orad fervorosamente, pidiendo una comprensión de los tiempos en que vivimos, solicitando una concepción más plena de sus propósitos y rogando por una mayor eficacia en la tarea de salvar a las almas. Cuando te das cuenta o cuando no te das cuenta o cuando empiezas a saber a tu alrededor qué es lo que está pasando y no comprendes, no sabes cómo actuar, es ahí donde necesitas caerte de rodillas. Señor, mi vecino hizo esto, veo la gente haciendo esto, no entiendo, ayúdame a salvar a esas personas, acercarse a las personas, acercarnos a las personas. Es lo que necesitamos pedir en oración, por perfección.
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7 a página 40, dice lo siguiente, y lo define de la siguiente manera. El Señor anhela ver que su obra sea hecha tan perfectamente como sea posible. Los que trabajan en el servicio de Dios hoy en día, oren a Él en procura de sabiduría y aguda perspicacia para que puedan hacer su obra perfectamente. Hermanos, hemos conocido estos puntos. Ahora, ¿qué es lo que puedes contar acerca de la oración? ¿Qué puedes compartir? Cuando pones en práctica la oración y confías completamente en la oración, verás que Dios cumple. Pero cuando dudes, Dios no trabaja cuando hay duda. Dios no le gusta que estés dudando, sino que necesita que confíes en lo que pides. Que nadie que solo cree a medias las promesas de Dios espere recibir algo del Señor. Cada promesa preciosa es un compromiso de Dios. Honrémoslo creyendo en su palabra. Las dudas o perros, tal vez, o quizá no pueden ser respondidos. Solo la fe segura develará el tesoro del cielo. Pidamos todo lo que Dios ha prometido con confianza durante nuestro intenso tiempo de oración devocional y Dios nos dará su Espíritu Santo. Y cuando Él venga, tendremos su sabiduría, discernimiento, eficacia y poder vencedor. Él es nuestra ayuda presente e inmediata en todo momento de necesidad. Ahora, sabiendo estos puntos, es necesario que nos pongamos todos los días de rodilla